No, lápiz. A ver, estudiantes, tengan todos ustedes muy buenas tardes, jóvenes. A ver, espero que se encuentren bien de salud, jóvenes. Vamos a empezar. Ojo, que quede claro. Toda la práctica que realizamos hoy día, se dan cuenta ustedes que viene en el examen que toma el viernes. ¿Sabrán? Sí se dan cuenta ustedes, ¿no? Sábado. Correcto, jóvenes. Entonces, vamos a empezar, jóvenes, vamos a empezar con la práctica. ¿Recuerdan ustedes que el tema anterior que estuvimos explicando recuerdo que se conocía con el nombre del clima y el tiempo? ¿Cómo se llama la ciencia que se encarga de estudiar el clima? Climatología. La climatología, correcto, Fox. Entonces, si la ciencia que se encarga de estudiar el clima, del clima y la climatología, ¿recuerdan ustedes cuál fue una de las causas por el cual el clima del Perú es variado? El mar. ¿Una de las causas? Dime, Héctor. El mar peruano. Una de las causas es las corrientes marinas, jóvenes. La corriente marina, la corriente de aguas cálidas, porque está cerca de la línea ecuatorial, y la corriente, jóvenes, y la corriente de Humboldt, como es de aguas frías, hace que estas corrientes marinas hacen que nuestro clima sea variado. Pero también hay otra de las causas, ¿recuerdan ustedes? Pisos altitudinales. ¿Otra causa? Pisos altitudinales. Hey, chicos, a ver, hablamos de los pisos altitudinales. De aquí lo mencionamos, pero primero vamos a mencionar a otros jóvenes. ¿Recuerdan ustedes, paralelos y meridianos, ahí hay una causa? Que está más cerca de la línea ecuatorial. Correcto, Fox, porque está más cerca de la línea ecuatorial, como lo había mencionado su compañero. Estamos cerca de la línea ecuatorial, pero a medida que nos vamos alejando va cambiando nuestro clima. Entonces, como de la línea ecuatorial hacia los 30 grados, este es clima cálido. Pero por varios factores que, por ejemplo, ya hemos mencionado un factor, nuestro clima es variado. Uno de ellos, como mencionó Héctor, corrientes marinas. A ver, jóvenes, ¿recuerdan ustedes cuál fue otra causa? Decía pisos altitudinales. Pero jóvenes, para que se deformen los pisos altitudinales, hay alguien que cruza por el territorio peruano. ¿Recuerdan quién fue? La cordillera de los Andes. Correcto, jóvenes, la cordillera de los Andes. Correcto. La famosa cordillera de los Andes permite que en nuestro país se formen diferentes pisos altitudinales. Y esto de los pisos altitudinales, jóvenes, aunque no lo crean, nos beneficia a nosotros como país, jóvenes, porque tenemos una variedad de productos. Por decir, si mal no recuerdo, jóvenes, la mayoría, no por hablar de historia, pero la mayoría de civilizaciones como Tiahuanaco, jóvenes, que era la cultura de Tiahuanaco, se vio obligado a conquistar otros territorios, pero ¿por qué, jóvenes? Para buscar otras formas o cultivar otros productos que no se podían cultivar en el lugar de ellos, el lugar de origen. Por eso se lanzaban a la conquista de otros territorios, pero para poder cultivar otros productos. Entonces, la famosa cordillera de los Andes hace que nuestro clima sea variado. Pero también, como había mencionado un compañero, los pisos altitudinales favorecen al Estado peruano. ¿Pero por qué? Porque, jóvenes, se pueden cultivar una variedad de productos. Por ejemplo, la maca. Por ejemplo, jóvenes, hablamos de la quinoa. Y hablamos de variedades de productos como la papa. Por ejemplo, en el norte peruano, el plátano. Por ejemplo. Otra de las causas también había mencionado, jóvenes, la línea ecuatorial, la cordillera de los Andes, la corriente de agua fría, las corrientes marinas. Y, jóvenes, bueno, ahí tenemos 3 causas. Ahora sí, una vez que entramos a esto, jóvenes, vamos a tratar de entrar a la práctica, jóvenes, práctica calificada del clima. Vamos a ver. A ver, dice, jóvenes, dice la primera pregunta. A ver, dice la primera pregunta, jóvenes. ¿La mayor extensión del territorio peruano está influenciado por el clima? A ver, Tropical jóvenes. húmedo. A ver. El tropical ¿Cómo? húmedo. Tropical húmedo. A ver, ¿por qué tropical húmedo? Porque yo, fijo, Sí. por la selva se concentra, profe. Jóvenes, la mayor parte de la selva baja, el 57% del territorio peruano, mayormente en la selva, el 57% del territorio es en la selva baja y el clima de la selva baja es, jóvenes, tropical húmedo.
Entonces la respuesta es la D. Brunella. A ver, jóvenes. Dice la segunda pregunta. A ver, ¿alguien me puede decir, jóvenes? Dice, la ciudad de Arequipa se encuentra ubicada en la vertiente del Pacífico, a una altitud de 2.325 metros sobre el nivel del mar. Su clima, jóvenes, según la clasificación del INRENA, la ciudad de Arequipa, jóvenes, a ver, ¿cómo es? A ver. La E. Jóvenes, la respuesta de la pregunta número... La B. La E. Chicos, la respuesta de la pregunta número 2 es la E. ¿Pero por qué, jóvenes? No se dan cuenta, de acuerdo a los pisos altitudinales, desde 2.000 hasta los 3.000 metros, jóvenes, corresponde a la zona, a una zona, jóvenes, andina. a la zona andina. Y debido a la zona andina, jóvenes, podemos decir que el clima de esa zona es el clima templado subhúmedo. ¿Quién fue, jóvenes? Fijo. Ah, Feijó. Feijó. A ver, jóvenes. Feijó. A ver, dice la siguiente pregunta. Esta, la pregunta, la tercera es más fácil que toditas. A ver, dime la respuesta sin necesidad de leer. Yo. Costa Norte. Costa Norte. ¿Quién fue? García. Fuentes. García fue. Fuentes García. también. Ya. Pero ¿quién total? Profesor, ¿quién fue? yo también. Ya, a ver, ya no hay problema. A ver, Fuentes, dime por qué. Fuentes. Dijo que usted iba a explicar. O sea, pues no, pues. A ver, chicos, dice la contracorriente ecuatorial que se interna al Perú influye en el clima. Cuando hablamos contracorriente ecuatorial, estamos hablando, jóvenes, de la corriente, por ejemplo, que viene desde el Ecuador y llega hasta el norte, hasta las Tumbes. Y estamos hablando, ¿y Tumbes dónde se encuentra? En la costa norte. ¿No se dan cuenta? Fácil. La respuesta de la pregunta 3 es fácil. A ver, jóvenes, la pregunta número 4. A ver. Profe, apunte, pe. Ya, Héctor, ¿de qué te anoto, Héctor? Es un ratito que estoy aquí en el tercer piso, jóvenes, y entonces es una poca dificultad a pesar de que está acá cerca el router. A ver, vamos a la pregunta número 4. En la ciudad de Quito, los factores climáticos más influyentes, en la ciudad de Quito, los factores de Quito, los factores climáticos más influyentes son ¿qué? A ver, jóvenes, ¿quién me dice la 4? La B. A B. ¿Pero por qué, jóvenes, la B? Ey, mira, Quito se encuentra... ¿Ah? La E. ¿Quién me dijo la E? Es la B, profe. La B. ¿Quién dice la B? Fuentes. Ya, Fuentes. Entonces, correcto, jóvenes. La respuesta número 4 es la B. ¿Pero por qué la B? Me preguntarán algunos de ustedes. Si Quito se encuentra más cerca de la línea ecuatorial, pero jóvenes se encuentra en altura. Se encuentra en altura. A ver, se encuentra en altura. Y Quito, jóvenes, se encuentra también, jóvenes, pero se encuentra en parte baja. Entonces la respuesta, jóvenes, es la B, la que había mencionado Fuentes, jóvenes. Entonces, Iquitos es factor latitud y Quito es factor altitud. ¿Quedó claro? Vamos otra vez a explicarlo. Quito, jóvenes, se encuentra cerca de la línea ecuatorial, pero se encuentra en parte alta. Si Quito se puede, de acuerdo a la línea ecuatorial, su clima debe ser bien cálido. Pero, jóvenes, Quito se encuentra en una parte demasiado alta del territorio ecuatoriano. No sé, algunos de ustedes jóvenes han visitado Quito. Cuando van jóvenes allá hace demasiado, el clima es frío. Jóvenes. Y por ejemplo, cuando hablamos el factor, en el caso de Iquitos, es el factor jóvenes porque se encuentra mayormente en la parte baja. Iquitos es el factor latitud. Ahora sí, vamos a la pregunta, ya había mencionado Fuente, la pregunta número 4. Ahora sí, jóvenes, la pregunta número 5. Dice lo siguiente. Montoya, ¿me puede dar la respuesta, Montoya? Montoya, ¿me escuchas? La B, sí, profe. Montoya. La B, Montoya, la B, profe. ¿Quién me dijo? Yo, Montoya, profe. Ya, Montoya, las 5, ¿no? La escasa Sí, precipitación que hay en la vertiente, jóvenes, la escasa precipitación que hay en la vertiente occidental y la formación del desierto se debe básicamente a
La Montoya letra dice B. a la corriente peruana de Humboldt. Correcto, jóvenes. ¿Es respuesta? Correcta. ¿Pero por qué? ¿Alguien de ustedes me puede dar la respuesta, jóvenes? ¿Por qué? ¿Para anotarlo? Yo, profe, Dime, Millán. porque se reducen los procesos convectivos. A ver, chicos, otro que me dé otra mejor respuesta, jóvenes. ¡Ah! Profe, Mira, chicos, y en la zona hay dos corrientes marinas, la corriente del Niño y la corriente Humboldt. La corriente del Niño que viene desde el Ecuador es de aguas cálidas. Ahí, jóvenes, los rayos solares caen con mayor fuerza y en algunas épocas del año forman, jóvenes, dan origen a las lluvias. Y cuando las lluvias son fuertes se llaman fenómenos. Por ejemplo, el caso de nosotros, fenómeno del Niño. Y ha habido una época que se llamaba Niño Costero, cuando abarcó casi todo el territorio peruano, la costa norte del Perú. A ver, jóvenes, pero cuando hablamos de jóvenes de las escasas precipitaciones, en la corriente peruana o corriente de Humboldt, que es de aguas frías, no, jóvenes, no se forman las lluvias, sino que solamente se dan escasas precipitaciones. Cuando No ustedes he ido viajan por hacia aquel de Lima, agua. por ejemplo, cuando ustedes van hacia Lima, jóvenes, se darán cuenta que cuando van en el carro, van por Trujillo, en esa zona, Trujillo, más allá de Trujillo, jóvenes, se darán cuenta que se forman solamente neblinas. Y eso es debido a las escasas precipitaciones que hay en esa zona. No se darán cuenta en Chiclayo, de inmensos territorios que debían de ser aptos para la agricultura, jóvenes, pero como no se forman normalmente las fuertes lluvias, no se pueden cultivar esos terrenos. Entonces, de acuerdo a las 5, como lo había mencionado Montoya, jóvenes, es la corriente peruana o corriente de Humboldt. Vamos a la siguiente. Jóvenes, dice la siguiente. A ver, por favor. Después, a ver, después, jóvenes, después de CO2, el responsable del calentamiento global, hey, jóvenes, el responsable del calentamiento global es el metano, que retiene calor 300 veces más que el CO2. ¿Qué significa el CO2? El dióxido de carbono. ¿Se han detectado sus fuentes en dónde? La C. la oxidación, la C, profe. ¿La qué? La C, dice, a ver. C. Es la B. Es la B, jóvenes. ¿Quién mencionó la B? ¿Quién mencionó? Nadie. A ver, Yo, jóvenes. profe. Yo lo dije. ¿Quién mencionó, Habla. Héctor? ¿Quién mencionó la Feria. respuesta? ¿Ah? Feria. Profe, yo escuché Feria. Miñana. Total. Yo escuché Porque Miñana. la voz del Profesor, varón, Feria ¿no? lo dijo. Profe, Ya, dije ya, C jóvenes, yo. ya, no hay problema. Ya lo que ha mencionado un compañero de ustedes. Después del CO2 significa del dióxido de carbono. El dióxido de carbono, jóvenes, por ejemplo, se encuentra, por ejemplo, en el humo que queman, el humo de las fábricas o la quema de combustible de los vehículos motorizados. El responsable del calentamiento global es el metano. De hecho, lo vamos a mencionar, pero cuando hablamos de metano, jóvenes, ¿dónde se encuentra mayormente? En la fermentación, jóvenes. La fermentación que hacen los animales. Por ejemplo, no sé si habrán oído ustedes hablar del biogás. ¿Ustedes han oído hablar del biogás? Pregunto. ¿Alguien de ustedes ha oído hablar del biogás? El biogás, jóvenes, en la zona, por decir, yo hace mucho tiempo, hace más de 5 años, trabajé en Higuerón, en la zona de San Jacinto, y en ese colegio hay mayormente se encuentra un biogás, el colegio. Pero ¿por qué mayormente los padres reclamaron que no entre en funcionamiento, jóvenes? Porque es demasiado peligroso. ¿Qué significa? Pero tienen todas las tuberías, jóvenes, le hicieron funcionar por un tiempo y después le dieron un alto. Significa que la fabricación del gas lo hacen de acuerdo a la fermentación de los animales. Pero, por ejemplo, cuando hablamos, ¿quién es el responsable del calentamiento global? Es el metano, que retiene el calor 300 veces, entonces se encuentra en la fermentación
y la digestión de los rumiantes cuando en el cultivo de arroz y quema de ¿qué? Y quema de bosques. Normalmente, jóvenes, la mayoría de agricultores queman, por ejemplo, los que cultivan arroz, por ejemplo, mayormente los desperdicios del arroz. O algunos también mayormente queman el bosque. O mayormente en el cultivo de arroz echan insecticidas, jóvenes, y una serie de jóvenes de mayormente que originan el aumento del CH4, jóvenes, el metano. Entonces, la respuesta de la 6 es la B. Y la pregunta número 7. ¿Qué me dicen, jóvenes, ustedes? La C. La C. La 7 dice, si al llegar los alumnos en la mañana al centro de la pre, hay un sol radiante, la hora de la salida, la hora de la salida, dice, a ver, se me pasó. A ver, jóvenes, si al llegar los alumnos en la mañana al centro de la preuniversidad, hay un sol radiante, la hora de la salida hay muchas nubes y cae un incesante llovizna. ¿Cuál es, jóvenes, la respuesta? La C. ¿Pero por qué? La C. La C. Ah, chicos, ¿por qué? Por el cambio brusco del clima, el tiempo atmosférico es inestable. Por el cambio brusco del clima, así repentino, el tiempo atmosférico es inestable. Sí, chicos, ¿quién fue? Montoya. 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 Jóvenes, ya, correcto. A ver, dice lo siguiente, jóvenes. Si al llegar mayormente, verdaderamente el tiempo atmosférico es un tiempo muy inestable, es decir, mayormente no permanece fijo, jóvenes. Por ejemplo, hay momentos que hay, por ejemplo, en esos momentos hay un fuerte sol, de casualidad de un momento a otro, ¡pac!, cambia el clima. Entonces, por eso podemos decir, ahorita hace frío, de que otro momento, jóvenes, se oculta el sol, ya no hace el calor ya no es inmenso, jóvenes, sino que disminuye. Por lo tanto, jóvenes, la respuesta, como había mencionado su compañera, es la C. El tiempo atmosférico está muy inestable. A ver, había mencionado la 7 Montoya. Jóvenes, dice, ¿qué instrumento sirve para medir la insolación? Heliógrafo. 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 ¿Jóvenes? Heliógrafo. Fox. Miren. A ver, jóvenes. Yo también. Te voy a poner notas aprobatorias por darte palomilla. Chicos, dice lo siguiente. El instrumento que sirve para medir la insolación, jóvenes, ¿y por qué no es el barómetro? Porque se mide la presión atmosférica. Claro, correcto, jóvenes. Y entonces, la respuesta más correcta, como había mencionado Fox, jóvenes, es el heliógrafo, jóvenes, para medir la presión, para medir la insolación. Me equivoqué. A ver, ustedes han oído hablar, joven, del protocolo de Kioto. ¿Para qué fue establecido el protocolo de Kioto? ¿Quién me dice la respuesta antes de explicar, jóvenes? A reducir las emisiones de los gases. No, ¿que reducir cuál? ¿Dónde está reducir? ¿Quién será? Es la A, B, C. Disminuir, pero profe. La C. ¿La qué? La D. La C. La C. Ya, Feria dijo la C. Profe, yo también le dije. Pero por eso estoy mencionando. Pero es igual, disminuir con reducir. A ver, chicos, dice lo siguiente. El protocolo de Kioto, jóvenes, mayormente fue un protocolo que se estableció en 1997, pero principalmente para tratar de buscar a través mayormente reunir a los jefes de diferentes estados, mayormente de países más desarrollados, pero para tratar, jóvenes, de disminuir la contaminación, o mayormente para tratar de frenar el efecto invernadero. Entonces, cuando tratamos de hablar del efecto invernadero para tratar de disminuir sobre los gases de la contaminación, jóvenes, estamos hablando de la respuesta de la número C, disminuir las emisiones de gases del efecto invernadero. Entonces la respuesta ya lo había mencionado Feria. A ver, jóvenes, la pregunta número 10 está más facilita, como quien le dice, Calentamiento global. A ver, García. García, a ver, García. Yo también le dije, profe. No, pues ya, no, pues ahora le robaron a García la respuesta. Porque había mencionado. Yo les dije. A ver, chicos, ya, con calma.
A ver, chicos. Pero ¿por qué mayormente los gases el exceso de gases del invernadero arrojados a la troposfera provocan, jóvenes? Por la quema ¿De de dónde vienen los gases del combustibles. efecto invernadero? A ver, ¿alguien me puede dar la respuesta? Por Quema la, de ¿De dónde viene por la quema de Ah, combustibles. Por pero la solamente quema de producto de qué? combustibles. El carbono, ¿Ya cómo te pillas? dijo, Feijóo. A ver, chicos, correcto. Mayormente, correcto la respuesta, jóvenes. Feijóo. A ver, jóvenes, mayormente el efecto invernadero es producto de la contaminación que hace el ser humano. Toda esa contaminación, principalmente por el humo de las fábricas, jóvenes, toda esa contaminación acumulada hace que esta contaminación no salga fuera de la atmósfera y cuando ingresa rayos con mayor fuerza al planeta no tienen cómo salir. Y por eso, jóvenes, que mayormente aumente el calor en el planeta. Y esto origina lo que se conoce con el nombre del calentamiento global. Correcto, jóvenes. Y me pueden decir, jóvenes, el principal La B. La B. responsable, jóvenes. Pero ¿por qué? Dióxido de azufre. Jóvenes, vamos a ver Dióxido de Ey, azufre. ¿y qué significa la A? A ver, Ni idea. Pero esa no es. Clorofluorocarbonato. 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 El clorofluorocarbonato, ¿dónde se encuentran? ¿Quién me da la respuesta? Aerosoles. En los aerosoles, en las refrigeradoras. ¿Será verdad que en el cosmético que usa Montoya? Sí, profe. Correcto, jóvenes. O mayormente cuando alguno de ustedes que siempre les gusta que andar pintando su casa, jóvenes también, porque tiene cantidad de químicos. Entonces, jóvenes, ahí se encuentra el CFC. ¿Y el CO2 qué significa, jóvenes? Óxido de azufre. Dióxido de carbono. Óxido de azufre, jóvenes. ¿Quién me dio la respuesta? Ramírez. Dijo CO2. Dijo CO2, profe. Dijo Ah. la B. La B. ¿Qué preguntó, profesor? La respuesta, dijo, jóvenes, ¿qué de significa la CO2? 11, la B. Dióxido de Ah, ya ve, profe, yo le dije la B. Sí, sí. Ya, pero usted A ver, preguntó, jóvenes. Te preguntó significa qué es CO2. CO2. No, me preguntó quién era la A. Pregunté qué significa. Correcto, jóvenes. El óxido de azufre, mayormente. La respuesta es la B. A ver, jóvenes. A ver, la pregunta número 12. Como quien dice, Rodrigo. ¿Me puede La 12. responder, Rodrigo? Rodrigo, ¿estás ahí? Rodrigo. ¿Qué respondió? Rodrigo, a ver, un ratito. A ver, Brian, dame la respuesta. Brian. ¿Ah? Sí, profe. La 12. Dices tú que la sé. A ver, ¿qué dicen, chicos? dijo, pero hay dos. Ah, Hay la dos. atmósfera presenta un volumen, jóvenes. A ver, La atmósfera A, la presenta. C. A ver, la atmósfera presenta un volumen o todo el planeta, no, jóvenes. Tiene mayor en latitudes altas, no se puede dar esa respuesta. Es variable debido al movimiento de rotación. Presenta un volumen variable debido al movimiento de rotación, correcto. Salazar. A ver, pero ¿saben por qué, jóvenes? Un movimiento variable debido al movimiento de rotación, jóvenes, no se dan cuenta que es más espeso mayormente, presenta mayor espesor, es ancho. ¿Dónde es ancho la atmósfera? ¿Dónde En es el ancho Ecuador. el planeta? ¿Me pueden dar En el esa Ecuador, respuesta? ¿Dónde es ancho el planeta? En el Ecuador, En la línea ecuatorial. ¿Y es angosto? los polos. En los polos, jóvenes. Presenta un espesor desigual. Por lo tanto, variable debido al movimiento de rotación. Correcto, jóvenes. Nos vamos a la pregunta número 13. A ver, chicos. La pregunta número 13. El movimiento de rotación y el distinto calentamiento de la superficie terrestre, ¿qué genera, jóvenes? El movimiento de rotación y el distinto calentamiento de la superficie terrestre genera en la atmósfera. A ver, jóvenes. La D. La pregunta número D. Debido a mayor altitud, jóvenes, debido a mayor altitud, las moléculas de los componentes atmosféricos básicamente van disminuyendo mayormente. Por lo tanto, por ejemplo, a mayor altura va disminuyendo la temperatura. Por ejemplo, al estar cerca de la superficie terrestre, las temperaturas son más altas.
Por ejemplo, si hablamos de la pregunta número 13, significa una distinta altitud de la tropopausa en las áreas polares y ecuatoriales. ¿Qué significa esto, jóvenes? Altitudes. Altitudes, jóvenes, más cerca de la línea ecuatorial, más lejos de más lejos de las áreas polares. Entonces hablamos, ¿quién fue la respuesta número 13? Fijo. ¿Quién fue? Nadie responde. Bueno. Yo, profe, yo. Ya, la pregunta número 14. ¿En qué Piura. ciudad habrá mayor Piura. temperatura? Calor de... Piura, A ver, ¿quién Piura. fue? Colán. Colán, ¿por qué? Porque ya hace más calor. A ver, chicos, ¿y por qué no puedo decir yo en Puno, niña? Porque ya hace más frío. altura. Chicos, Piura, por- Puno se encuentra en por una la- zona más alta. Cada ¿Cuál de menor todas altitud esas se encuentra en una zona más Piura, baja? Piura está bajo en Piura. altitud. Claro, Menor jóvenes. altitud, profe. La demás, mira, La Oroya, Huancayo, Cajamarca, Puno son partes sierras. Significa que vamos aumentando debido a la altitud. Y si va aumentando debido a la altitud, jóvenes, mayormente en la que habrá mayor, jóvenes, en la que hay mayor temperatura, es en Piura, ¿correcto, jóvenes? A ver, ¿alguien de ustedes, jóvenes, alguien de ustedes me puede decir cuáles son los factores de la pregunta número 15? Los factores geográficos del clima, el día de ayer lo hemos hecho. Altitud, Altitud, latitud, relieve, luminosidad, agua. Desenchufa. Pues a ver, ¿cómo dicen, jóvenes? Entonces, la pregunta número 15, ¿cuáles son los factores? La latitud, la oceanidad, la altitud y la vegetación. Esos son los factores geográficos. ¿Por qué la latitud, jóvenes? Si está más cerca de la línea ecuatorial, el clima es cálido. Después de los trópicos, el clima va cambiando. Y en zonas de los círculos polares, el clima es, jóvenes, templado. ¿No se dan cuenta? Entonces, factor latitud, factor oceanidad. El mar, jóvenes, funciona como termorregulador. Segunda, factor altitud. Los pisos altitudinales cuando hablamos del caso peruano. Y la vegetación. ¿No se dan cuenta, jóvenes, si vivimos cerca donde hay abundante vegetación, el clima, no sé, por ejemplo, si me quedo en Tumbes, en época de verano, hace demasiado calor, si me voy al campo, jóvenes, la vegetación nos brinda un clima un poco, es decir, disminuye un poco el calor. Entonces, la 15 no hay participante, la 16. ¿Qué elementos contiene el La clima? temperatura, la humedad, Temperatura, la precipitación, humedad, presión y viento. Presión. El clima atmosférico. ¿Qué elementos contiene el clima atmosférico, La jóvenes? temperatura, la humedad, Temperatura, la precipitación, humedad, presión y viento. A ver, jóvenes. A ver, ¿qué elementos contiene el clima atmosférico, Fox? La profe. Temperatura, precipitación, humedad, presión y los vientos. A ver, chicos, contiene humedad, presión y temperatura mayormente. Eso es lo principal. A ver, jóvenes. A ver, voy a mencionar a un alumno, jóvenes, de los que están acá, por favor. La siguiente pregunta. A ver, por favor. A ver, chicos, ¿cómo influye el mar en el clima? A ver, voy a mencionar, jóvenes, por favor, ¿se puede? A ver, Merel, dame la respuesta. La siguiente me va a dar Rodrigo. ¿Cómo influye el mar en el clima? A ver, jóvenes. Dime. Porque las corrientes tienen diferentes temperaturas. Jóvenes. ¿Ah? A ver, ¿cómo? ¿Por qué más? Hay corrientes frías y hay corrientes calientes. A ver, chicos, influye en el mar porque, jóvenes, porque disminuye la temperatura. El mar no se dan cuenta, jóvenes, tú te vas en época de verano, ¿por qué te vas a la playa? No te das cuenta que el calor se siente menos. ¿Por qué? Porque hay viento, jóvenes. Hay más aire, hay más, como te digo, corre bastante aire. Y por ejemplo, debido a qué más, ¿cómo influye el mar? Si corre el mar, el aire, jóvenes, también que permite que se formen nubes. De esa manera y otros motivos más, el mar influye en el clima, jóvenes. A ver, Rodrigo, dame la respuesta de la número 18.
Rodrigo, Rodrigo, por La favor, latitud habla. y la altura. Rodrigo, a ver, por favor, Profe, ¿me chicos. escuchan? La Rodrigo, forma de la Tierra. Rodrigo, dame la respuesta. ¿Cómo influye? ¿Cuáles son los Forma factores de la cósmicos Tierra. del clima? Rodrigo, ¿Ah? siguiente. A ver, chicos, ahí veo también Profe, ¿me a está otro que escuchando? está ahí. Profe, Dame la respuesta. profe, ¿me escucha o no? Sí, habla. Movimiento de rotación, traslación, ¿Qué más? la forma de la Tierra, la energía solar. A ver, ¿me puedes explicar uno de ellos por qué? Ya ve cuál quiere. A ver, chicos, mayormente los factores cósmicos influyen de la siguiente manera. La energía solar, jóvenes, al estar más cerca de la línea ecuatorial, los rayos caen con mayor fuerza. Hace más calor, no digamos que tiene más, jóvenes, no digamos que vienen con los rayos ultravioleta, no, sino que mayormente se siente más el calor cerca de la línea ecuatorial. A medida que te vas alejando de la línea ecuatorial, jóvenes, los rayos solares van disminuyendo su fuerza mayormente. Exactamente. A ver, jóvenes. ¿Y qué es el movimiento de rotación, jóvenes? El movimiento de rotación permite, jóvenes, estos cambios que hace, es uno de los factores del clima. El día, jóvenes, no se dan cuenta. El cambio de hora, van cambiando el clima, el movimiento de traslación, cuando gira la Tierra alrededor del Sol, jóvenes, y por último, la redondez de la Tierra. Redondez no podemos decir, jóvenes, sino que es ancha la línea ecuatorial y achatada ¿en dónde? En los polos. A ver, jóvenes, ahí he visto a Sebastián y a Tiuk. Sebastián, me vas a dar la número 19 y Tiuk la número 20, la respuesta. A ver, chicos. Profe, ¿se me puso nota? Sí, un ratito, por favor, ya. Sí te anoté. 19. Tiuk. Tiuk, dame la respuesta. O Sebastián, dame la respuesta. Ya lo mencionaron ahora tus compañeros. ¿Puedo decirlo yo? Sebastián, Ajá. dame la respuesta. Sebastián, 1, 2, 3. Tío, dame la respuesta de la 19. Tío, ¿Cuál la 19? la 19, sí, rápido. Es un barómetro que es un instrumento que mide la presión atmosférica. Atmosférica. Sí. Atmosférica, jóvenes. El instrumento que mide la presión atmosférica, correcto, es, jóvenes, el barómetro. A ver, jóvenes. La pregunta número 21. ¿Cuál es la capa de la atmósfera donde se producen los fenómenos meteorológicos? Facilita. La troposfera. Troposfera, Montoya. Hola. Saca de quinto año. De quinto año. A ver, chicos. De quinto año está. A ver, la 21, jóvenes. ¿Cuál es la capa de la atmósfera donde se producen los fenómenos meteorológicos? Ajá. En la troposfera, jóvenes. Troposfera. Troposfera. La 22. A ver, ¿qué me da la respuesta a la 22? Por lo general, el aire de los pisos bajos es de la costa y la selva, gracias a los grandes... A ver, chicos, Húmedo, la húmedo. 22. Húmedo. Sí, ¿Es húmedo? húmedos. ¿Húmedo o extremadamente húmedo? ¿Quién fue? Héctor García. Héctor. A ver, chicos. Espérense un ratito. Ya no. A ver, chicos. A ver, vamos a la... Ya había mencionado Héctor. La 23, jóvenes. Seco. Mayormente la pregunta número 3. ¿Cómo es el aire en los pisos altitudinales como lo son la Puna y la cordillera? El clima es seco. ¿Seco? ¿Correcto? Seco, Sí, profe. correcto. O escasa humedad. Ya. Correcto. Ese es Ramírez, jóvenes. Sí. La 24, jóvenes. ¿Cuáles son los elementos termodinámicos influyentes en la atmósfera? Temperatura y La temperatura presión y la- atmosférica. Presión atmosférica. Temperatura y la que está en la 19. Y la ¿Qué le digo? presión, Presión jóvenes. atmosférica. A ver, chicos. La 25. La 25. Dice lo siguiente. ¿Qué es la humedad?
Es el vapor de agua en el aire. Vapor de agua, ya lo dije. Chicos, ¿el agua contenida en la atmósfera o el vapor de agua? Correcto, jóvenes. ¿Quién fue? Fox. La 25. Fox. ¿Y la 26, jóvenes? Anemómetro. 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 La 26, anemómetro, jóvenes, correcto. La 27, Veleta. ¿ah? Veleta. La 27, veleta, jóvenes. Sí, correcto. Chicos, por favor, ¿se darán cuenta todas estas preguntas? Por favor, depende de ustedes que se pongan a practicar para el día viernes. ¿Me entienden, jóvenes? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Pregunto. A ver, jóvenes, a ver, para anotar a uno más que le faltó, jóvenes, ¿me pueden mencionar cuál es la ciencia que estudia el clima? Climatología. Climatología. Climatología, Colán. Correcto.